Liberada por Beth Moore. Experimente el poder de Dios en su dolor. Capítulo 4. Cuando salta a un pozo. Usted puede saltar a él. Esa es la tercera y última forma en que puede quedar dentro de un pozo. Antes de saltar, usted puede estar muy consciente de que lo que está a punto de hacer es malo, hasta probablemente insensato. Pero por cualquier motivo, el deseo de querer hacerlo excede el buen sentido de no hacerlo. Y luego hizo exactamente lo que tuvo la intención de hacer. No empiece a retorcerse y a pensar que le voy a hablar en un tono condescendiente. Créame, yo he saltado en unos cuantos pozos, pero me gustaría pedirle permiso para hacerlo de una forma directa. Si no le digo las cosas como realmente son, usted va a dejar de escuchar lo que tengo que decirle, así como ha dejado de escuchar a muchos otros que le han dicho lo mismo, pero a quienes ignoró. Yo sé cómo es eso. Voy a tratar un método diferente. Si no me importara, me ahorraría el tiempo. Después de todo, por naturaleza, soy una persona que le gusta satisfacer a la gente. La cosa es que ahora sé qué fue lo que necesitaba en mis propios tiempos cuando andaba saltando de pozo en pozo, y pocas personas en mi vida tuvieron el valor de darlo. También da la casualidad que sé que si saltar en un pozo es un modus operandi, usted probablemente es lo suficientemente cínica como para no respetarme si no le digo las cosas tal y como son. De hecho, y recuerde, todavía estoy hablándole directamente, no con aires de superioridad. Si ya se ha confirmado que usted es una saltadora de pozos, probablemente tenga un problema muy serio de autoridad. Perdone mi psicología no profesional, pero pienso que su figura de autoridad primordial era o es un pelele o un fraude. Dios no es ninguno de los dos. Él sabe qué necesita hacer para que usted preste atención y está dispuesto a hacerlo. Créame. Yo sé esto por experiencia propia. También sé los juegos que jugamos los unos con los otros al ofrecer excusas por nuestras enormes inconsistencias, especialmente nosotras las que siempre vamos a la iglesia. Así que, si no le molesta, vamos a ahorrarnos el decoro inútil y voy a ir directo al punto. Cuando ya todo está dicho y hecho, usted, como yo, probablemente hace lo que hace porque quiere y va saltando de pozo en pozo porque le gusta. ¿Se ve bien? ¿Se siente bien? ¿O sabe bien? La cosa es que no dura lo suficiente y es por eso que regresamos y emprendemos el otro viaje. Quédese conmigo, querida. Seguro que sabe que se necesita una para conocer a otra. La única razón por la que no me quedé en el pozo es porque, después de muchas advertencias, Dios me lanzó tantas consecuencias devastadoras del pecado y de las emociones enfermizas que casi me mata. De hecho, sí mató lo que yo era antes, como dice Job 33, 29 al 30. Todo esto Dios lo hace, 1, 2 y hasta 3 veces, para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Dios me trajo a un lugar donde yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salirme del pozo y para que todo se quedara por fuera. Salirme del lodo y del fango y poner mis pies sobre la roca pasó a ser lo que yo quería más que nada en este mundo. Si usted tiene la misma tendencia a ir saltando de pozo en pozo, deseo más que nada convencerla para que clame a gritos por su liberación antes de que llegue el punto al que yo llegué. Antes de que su mundo,
como usted lo conoce, se derrumbe. Alabado sea Dios. Él es el que reconstruye las ruinas, pero seguramente hay maneras más fáciles de conseguir una casa nueva que dejar que un tornado emocional rompa en pedazos la casa vieja. ¿Qué me diría si un tornado doméstico no tuviese que resoplar y derribar su casa para conseguir su atención? ¿Y si antes de que la parte de abajo se cayera, usted tuviera que responder a una voz en el desierto diciéndole, ¡pare eso! ¿Y qué si esa misma voz, la única que importa, estuviera dispuesta a decirle cómo parar? Si estuviésemos dispuestos a dejar que sucediera, lo haría. Dios, en su entrañable misericordia, nos da muchas advertencias, haciendo posible que evitemos pozos. Pero el problema con nosotros, los saltadores de pozos, es que no queremos escuchar esas advertencias. Queremos lo que queremos. Así que nos metemos los dedos en los oídos antes de saltar. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer cosas como esa? De todas las formas de meterse en un pozo, saltar en él es la más grave y peligrosa. Ay, si tuviese una palabra más fuerte, llena de consecuencias. Verá, para Dios el motivo es muy importante, y el carácter también lo es. Primordialmente su carácter, para emular lo que fuimos creados. Y Él no puede ser burlado. La misma parte de las Escrituras donde nos dice que Dios no puede ser burlado está estratégicamente centrado en el contexto de cosechar lo que se ha sembrado. Gálatas 6, del 7 al 9. No podemos engañarle escondiendo nuestros motivos internos. Dios mira atentamente no solo lo que hicimos, sino cómo lo hicimos, pero también por qué lo hicimos. Primera de Crónicas 28:9 dice, el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. ¿Quiere escuchar algo irónico? Este mismo aspecto de Dios, su omnisciencia, que ayuda a salvar nuestros pescuezos escuálidos cuando nos hemos resbalado en un pozo, casi nos ahorca cuando saltamos a él. Si usted alguna vez ha saltado, realmente no tengo que decirle que tenía sus razones. Lo hizo por algo que usted quería. Solo voy a dar unas cuantas razones comunes para que sirvan como medida. Tal vez usted pueda encontrar la suya en alguna parte de la lista. Una saltadora de pozos, quería robar dinero, quería irse a la cama con esa persona, quería vengarse. Se metió en esa relación sabiendo muy bien que esa persona no era creyente o tenía un lado oscuro. Quería emborracharse totalmente, elevarse más alto que una cometa y bajar más bajo que la barriga de una culebra. Ya ve lo que quiero decir. Salmos 19:13 le da unos cuantos nombres a esto de saltar en pozos. Enfrentando su propia tendencia a hacerlo, el salmista le rogó a Dios: libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Pecar a sabiendas. Rebelión descarada. Los dos están unidos como un pájaro y una pluma. Innato en cada acto de rebelión está una figura de autoridad a la cual nos estamos rebelando. Usted y yo nunca vamos a poder someternos a autoridad perfectamente mientras nuestros pies sigan en el barro. Pero no deje que nadie, particularmente alguien que llegue promocionando una doctrina torcida de gracia, trate de convencerla para que piense que no puede ser liberada de pecar a sabiendas y de rebelión descarada solo porque él o ella no lo han sido. Yo sé, de hecho, que usted puede ser completamente liberada de todo pecado que la domina. Entonces, y solo entonces, vamos a poseer, usted y yo, la clase de inocencia que es posible para los seres humanos que aún están respirando aire terrestre. Para llegar allí, no solo necesitamos arrepentimiento profundo, en esencia, un cambio de opinión con resultado de cambio de dirección.
necesitamos sanidad hasta la médula. O sencillamente regresaremos a ser lo que éramos. Recientemente, mientras leía un comentario sobre Santiago 1, 13 al 15, tropecé con el nombre de nuestro problema. Antes de meternos en ese nombre, no nos haría daño leer las Escrituras, así que voy a empezar allí. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. La palabra original en griego para malos deseos es epithumia. En realidad, la palabra es neutral y puede ser usada tanto para buenos deseos como para deseos malos. El contexto, como en Santiago 1:14, determina si el deseo es malo o no. Aquí está la parte interesante. El New American Commentary lo define en esa parte de las Escrituras como un deseo deformado. Eso es lo que yo tenía, un deseo deformado. En mis propios saltos a pozos, lo contrario de deslizarse en los pozos, a menudo quedo haciendo exactamente lo que me propuse, lo que en ese momento o en esa temporada pensé que quería hacer. Tal vez usted, como yo, deseaba no haber querido las cosas que hice. A menudo detestaba lo que yo quería, y aún el deseo, deformado y destructivo, me daba una sacudida y me guiaba. Uno de los más importantes cambios de mi forma de pensar empezó cuando me di cuenta que tenía un querer que estaba patas arriba. Mis deseos no eran saludables en lo absoluto, eran autodestructivos. Yo no soy la única. Tengo una amiga buena que gentilmente me invitó a entrar en su mente angustiosa y autodestructiva. Después de pasar 90 días en la cárcel por manejar embriagada, me dijo que todo el tiempo en que había estado allí no había pensado en otra cosa que salir y tomarse un trago. Su razonamiento fue que la única cosa que tenía que hacer diferente quizás era el no manejar. Después que salió, se embriagó tanto que no pudo mantener sus citas con el asistente social que se ocupa de las personas en libertad condicional. Así es que de nuevo quedó tras las rejas. Por tercera vez, y ahora por 6 meses, unos cuantos días después de salir, la misma cosa. En vista de todo lo que había perdido, trabajo, matrimonios, hijos, autoestima, me desconcertaba que cuando recuperaba la libertad hiciera la misma cosa otra vez. Le pregunté por qué lo había hecho. ¿No había tenido tiempo de apaciguar la incesante exigencia de sus órganos internos? Su respuesta fue, porque yo quería, Beth. No creo que haya estado escuchando. Yo quería tomar. Me gustaba cómo me hacía sentir. O cómo la hacía no sentir. El deseo de no desear es uno de los deseos más deformados que tendremos. Uno de los más grandes errores que podríamos hacer es suponer que el deseo apasionado es malo y que la meta para la gente cristiana es no sentir. Nada puede estar más lejos de la verdad. Fuimos creados de una pasión santa, para una pasión santa. Somos tan perfectamente capacitados para la pasión que la vamos a encontrar de una u otra manera. Si no la encontramos en Cristo, la encontraremos en cosas como la lujuria, la ira, la furia y la codicia. Nunca menosprecie el poder del deseo. Aunque hacer lo que necesita hacer es el lugar donde empezar, nunca lo va a lograr a largo plazo motivada solo por la necesidad. Tal vez el más disciplinado de nosotros logre caminar en victoria por unas cuantas semanas por la necesidad de hacer lo correcto, pero raramente nos llevará a la línea final. En última instancia, cada uno de nosotros hará lo que quiere hacer. ¿Es acaso sorprendente que las primeras palabras de Cristo que se documentan en el incomparable libro de Juan hayan sido ¿qué es lo que quieres? Ahora, oiga el eco de esas mismas palabras dichas a usted hoy. Hija mía, ¿qué quieres? ¿Cuáles son sus deseos secretos?
póngalos delante de Él. Dígale cada uno de ellos, no importa cuán respetables o deformes sean. Yo soy la prueba de que Dios puede sanar incluso a quien llegue a tener el más desastroso querer. En los años recientes, ningún otro versículo ha significado más para mí que Salmos 48. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Todavía no puedo comprender que pueda decir esas palabras y con todo mi corazón después de todo lo que he pasado. Dios sanó mis deseos deformados, convenciéndome finalmente que las cosas que Él quería para mí eran las mejores cosas que la vida podía ofrecer. Usando el martillo de su palabra y el yunque de su amor inquebrantable, Dios moldeó nuevamente mis deseos desfigurados hasta que lo que yo quería más que nada en esta tierra era lo que Él quería. En algún momento, la ley de Dios se transfirió de las placas de piedra de mi cabeza al suave tejido de mi corazón. Lo acepté, no solo espiritual, sino emocionalmente. Al fin, Jesús ya había ganado mi corazón, y no solo el mío. ¿Se acuerda de la buena amiga de la cual le hablé? ¿Que quería ese próximo trago sin importarle las consecuencias? Nunca he conocido a nadie que estuviese más en cautiverio que ella. Cristo finalmente la convenció. Se ganó su corazón y le cambió sus deseos. Ella es un milagro. Yo soy un milagro. Si Él nos pudo liberar a las dos, Él puede liberar a cualquiera. Mucha de nuestra propensión a saltar en los pozos emana del hecho de que en algún lado muy dentro de nosotros realmente no confiamos en Dios. Pensamos que Él es como todos los demás que nos han engañado o traicionado. Como mi amigo Chris Tom dice, Dios no es simplemente un gran nosotros. Como Adán y Eva, dejamos que nuestro enemigo nos incite a creer que Dios nos está ocultando cosas. Nuestro impulso hacia la consabida fruta prohibida es nuestra creencia innata de que se nos niega exactamente lo que más queremos. Satanás fue un mentiroso en ese entonces y es un mentiroso ahora. Dios no solo dice que no porque le hace a él sentirse bien consigo mismo. Dios se siente bien consigo mismo. Él no necesita que nos sintamos pequeños para que Él se sienta grande. Él es enorme. Él no tiene que ser mandón para sentirse como jefe. Él es dueño del universo. Si Dios prohíbe algo, mientras más pronto creamos y confesemos que es para nuestro bien, mejor vamos a estar. En la investigación que hice para este libro, aprendí que ciertas clases de relaciones y personas se convierten en pozos automáticos en el segundo en que nos atraemos íntimamente. Una relación que es tan tentadora para nosotros, precisamente porque es prohibida, no es nada más que una puerta pintada decorativamente de un pozo grande y tenebroso. Proverbios 23-27 dice que fosa profunda es la prostituta y estrecho pozo la mujer ajena. La versión de la Reina Valera usa una palabra mucho más fuerte que prostituta. Usa ramera, que sugiere que el término no se limita a alguien a quien le pagan por tener sexo. Se refiere a cualquiera que se acuesta con otras personas y practica inmoralidad como un estilo regular de vida. El verso es igualmente verdadero cuando se cambia el género. Un hombre que se acuesta con otras personas es una fosa profunda y el adúltero es un pozo estrecho. Si se mete con ellos, por así decirlo, se va a arrojar a las entrañas de la tierra con una fuerza tan meteórica que solo Dios la podrá sacar. No me importa qué tan halagadora sea la atención de alguien. Si él o ella es inmoral o está casado con otra persona, una relación íntima de cualquier clase con esa persona la va a arrastrar al pozo. No probablemente o eventualmente, sino automáticamente. Tiempo estimada de llegada, de inmediato.
Basándome en todo lo que la palabra de Dios dice y todo lo que yo he experimentado, oído u observado, le prometo que las relaciones prohibidas nunca salen bien. Déjeme decirlo una vez más. Nunca. El pozo es tan profundo y oscuro, y antes de darse cuenta verá que está en él completamente sola. Yo también he vivido lo suficiente y he escuchado lo suficientemente bien como para convencerme de que casi siempre estamos en lo correcto, no importa cómo no queramos ser. Cuando tenemos un presentimiento en un lugar muy adentro, en cuanto a que esa persona con la cual nos estamos encariñando mucho tiene un lado oscuro. Ese es el Espíritu Santo que nos está advirtiendo. Aprenda a asociar la oscuridad con el pozo. Le digo todo esto por un amor profundo y por precaución. Arrepiéntase y corra. Saltar automáticamente a un pozo se extiende más allá de los asuntos de sexualidad. Las relaciones sexuales prohibidas sencillamente desencadenan algunas de las garantías bíblicas más prominentes de desastre. El contexto más amplio es cualquier cosa que Dios se tome la molestia a prohibir. En realidad, Él es la clase de Dios que dice, si vea 2 Corintios 1:20. Usted puede anotar esto en cualquier tiempo y todo el tiempo. El no de Dios es un empujón rápido para alejarnos del pozo. Mientras más rápido el empujón, mejor. No empecé a vivir en victoria solo porque todas las oportunidades para saltar finalmente desaparecieron. Mientras yo todavía estaba en el mayor de los riesgos, Dios no me dejó. Trabajó conmigo y me dio confianza hasta que finalmente fui hacia donde Él me señalaba. Ese ha sido nuestro modus operandi por un rato. Pero Él es sabio al no hacerme olvidar el dolor intenso de donde yo estaba, a menos que sea tentada a regresar. Hasta que estemos 90% en la tumba, ninguno de nosotros estará fuera del peligro de un pozo. Preste atención a las palabras que salieron de la boca del rey David inmediatamente después de prometerle a Dios que iba a llevar una vida sin tacha. ¿Cuándo me visitarás? Salmos 101:2. ¿Traducción? No sé hasta cuándo voy a poder aguantar. ¿Vienes pronto? ¿Me matarás pronto? ¿Podemos los saltadores de pozo identificarnos con él? A veces se nos meten en la cabeza impulsos carnales rápidos, pero una vez que hayamos dejado que Dios se gane nuestros corazones, una gran ola de deseo santo puede venir y llevárselos como cuando una aguamala es arrastrada de la orilla. Recientemente, en una conferencia, un grupo de mujeres me regaló una muñeca Barbie. No era la primera vez que me regalaban una muñeca. Yo creo que la broma empezó después que conté la historia de mi joven amiga, Savannah, que a menudo se sienta conmigo en mi iglesia. Ahora ya tiene 11 años, pero cuando tenía unos 6 o 7, le encantaba traer sus muñecas Barbie a la iglesia. Me alegra decir que las vestía con sus trajes más modestos. Claro que hubo una vez cuando la falda de la muñeca estaba tan corta que le tuve que envolver un sobre de ofrendas alrededor de sus caderas. Eso me hizo acordar que la santificación es un proceso y que algunas muñecas Barbie necesitan tiempo extra para que se note el cambio. Yo era una de ellas. Mientras que las muñecas Barbie de Savannah estuvieran en la iglesia, yo supuse que deberían participar en el tiempo de adoración, así que ella y yo poníamos enfrente de nosotras donde pudiesen dar la idea de formar parte del grupo de adoración o las apoyábamos contra la pared de atrás de la banca. De cualquier forma, siempre les levantábamos las manos. Como no podían abrir sus bocas y sus rodillas no se doblaban, pensamos que alzarles las manos sería nuestro único recurso. Los codos de las muñecas Barbie no se doblan como los nuestros, así que su alabanza era sumamente expresiva para una congregación tan conservadora como la nuestra. Compartí la historia de las muñecas de Barbie y el tema se popularizó. Desde entonces he estado recibiendo muñecas Barbie. La muñeca Barbie más reciente estaba vestida como yo, a la moda, espero, pero modesta, qué bueno. Tenía una Biblia improvisada en una mano, parecía ser la versión Reina Valera, mientras que la otra mano estaba levantada hacia el cielo. Esta muñeca se parecía tanto a mí que anuló a todas las demás. Quedó anulada incluso la discrepancia tan evidente de edad.
algo que nadie quiso reconocer. Uno de los pies se veía roído desde la pantorrilla. El grupo se disculpó explicándome que el perro de la familia de la dueña original se había apoderado de la muñeca el día antes que ellos se fueran. Aunque estaban muy desilusionados, decidieron que el resto de la muñeca estaba bien. Por unos segundos me quedé mirando a la Barbie. Se veía tan rara al principio, tan bien peinada, tan capacitada para el llamado y, sin embargo, tenía un pie mordido. Asentí. No a nadie en realidad, solo a Dios. Bueno, quizá también a la Barbie. Aunque el grupo no lo sabía, le dieron directo a la cabeza del clavo. O tal vez a la pierna directamente en el muñón. Definitivamente que esa era yo. No, no me faltaba una pierna, pero si usted me pudiese ver con sus ojos espirituales, de seguro que al menos una de mis piernas ha sido raída desde la rodilla. Efesios 4:27 advierte que ni den cabida al diablo. Ay, demasiado tarde. Satanás me ha herido, pero no me ha devorado. Me quitó la pantorrilla, pero nunca llegó al muslo, aunque Dios sabe que lo intentó. Tal vez esté cojeando espiritualmente, pero gracias a Dios, quien me sostiene y me urge a apoyarme en Él, al menos puedo caminar. Y usted también. Aléjese de ese pozo antes de que la mate. Con cariño, Beth.